Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim es buenos amigos en hebreo. Y estamos compartiendo este Kabbalat Shabbat, este inicio de Shabbat, donde pasamos, por ejemplo, las brajot correspondientes, donde estuvimos alabando y adorando al Señor. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la parashá, la porción semanal de Torah, Tanaj y Brit Hadashah, correspondiente a esta semana. Les comento a todas las personas que se quieren sumar a la comunidad que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, el título de la parashá de hoy, la enseñanza de hoy, es Shlach Leja en hebreo. Shlach Leja es envía para ti en español. Y eso abarca los siguientes capítulos y versículos. En su totalidad nosotros vamos a verlo resumido. Números, capítulo 13, versículo 1 al 15:41, para los que lo quieran leer completo en la casa. Yehoshua, que es Josué, capítulo 2, versículos 1 al 24. Juan, en el Brit Hadashah, pacto renovado, capítulo 7, versículo 1 al 8:4. Y el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 4:11. Bien, dijimos Lejá. Lejá es para ti. Shlach Lejá. Y Shlach quiere decir envía. Viene de Sheliach, de la palabra Sheliach. Muchos deben recordar que nosotros hablamos del Sheliach Pablo, del enviado, el apóstol Pablo. Sheliach es eso, un enviado. Entonces la traducción, como acabamos de decir, es envía para ti. El Señor le dice a Moisés, Moshe en hebreo, envía para ti. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que enviar? Tuvo que enviar espías a la tierra prometida para inspeccionarla. Pero en realidad al Señor no le agradó tanto esta idea, porque lo que ellos hicieron fue enviar espías porque estaban dudando en su corazón si la tierra era tan buena como el Señor había prometido, si iba a ser fácil de conquistar. El Señor le autorizó a que envíen. Está bien, que envíen espías, pero en realidad al Señor no le agradó tanto la idea. Entonces, eso nos da una enseñanza, que a veces nos falta paciencia para esperar las promesas de Adonai, porque interiormente estamos dudando de si se van a cumplir o no. Recordemos que la fe es lograr creer antes de que las cosas sucedan. Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición de lo que es fe según la palabra del Señor. Vamos a ir de lleno ya a los capítulos y versículos de esta para allá. Los que tengan la palabra les pido que me acompañen, si no yo lo voy a leer. Vamos al libro de Números, capítulo 13, versículos 1 y 2. Números 13, 1 y 2. Dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán. Eso da título a la enseñanza de hoy. Envía para ti, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jefe de entre ellos. Entonces, le envía espías para explorar la tierra, ¿debido a qué? Un poco a su incredulidad, a que no le estaban creyendo realmente a Dios, que la tierra la iban a poseer, que la iban a tomar, que la iban a ganar, que era tan buena como Dios decía, una tierra donde fluye leche y miel. Esto fue tan feo, tan desagradable para Dios, la incredulidad que pasaron después, cuando volvieron y dieron un informe desfavorable, la mayoría de ellos, prácticamente todos, menos dos que fueron Josué y Caleb, que junto con la construcción del becerro de oro constituyeron los acontecimientos más graves de esta etapa de la Torá. Por estos sucesos se vieron después obligados, y esto fue la consecuencia, a vagar 40 años por el desierto hasta que toda esa generación tuvo que morir. Vamos a ir a Números, capítulo 13, versículos 17 y 19. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, subid ahí por el Negev y remontad luego la montaña. Observad la tierra como es y al pueblo que habita si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso. Como es el suelo en el que habita, si es bueno o malo, y cómo son las ciudades las cuales mora, si abiertas o fortificadas. Le estaba dando la indicación de que le den detalles de cómo era la tierra. Entonces eso está indicando, no le estaban creyendo de todo al Señor. El Señor les dijo claramente, es una tierra bendita donde fluye leche y miel. Los espías se asustaron entonces, y acá viene lo grave, lo más grave, cuando fueron a tomar la tierra y a inspeccionarla,
porque había gigantes, y volvieron atemorizados, al punto que contagiaron al pueblo ese susto que ellos tuvieron. Y lo grave de todo esto, que eran príncipes de cada tribu, eran los que tenían que dar el ejemplo de fe, de integridad, de perseverancia, de constancia, de lucha. Solo como dijimos, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Vamos a Números, capítulo 13, versículo 25. Y al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Esto quiere decir que a pie recorrieron la tierra en 40 días. No era una tierra tan extensa. Números 13, versículo 27. Y les contaron diciendo, llegamos a la tierra que nos enviaste, y esta fluye leche y miel. Ve aquí todos sus frutos. O sea que el Señor, como es obvio, les había dicho la verdad. Era una tierra que fluía leche y miel. ¿Para qué tenían que inspeccionarla? ¿Por qué se atemorizaron ante los gigantes cuando Dios le dijo que la tierra la iban a ganar, que la iban a conquistar? Eso fue incredulidad. Es algo que al Señor le desagrada. El tema es plantearnos qué nos pasa a nosotros con la incredulidad. La incredulidad la tenemos que reprender en el nombre de Yeshua, porque es lo que se opone a la fe. Y la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a todos nos fue dado ya una medida de fe. Esto lo hemos mostrado muchas veces. Aquí pueden ver, son granos de mostaza. A ver si lo toma la cámara, ahí está. Miren lo que es un grano de mostaza. Es difícil de tomar con los 2 dedos de la mano. Todos tenemos esta medida de fe. Ya nos fue dada. Y la palabra que dice que si dijéramos al monte, quítate y échate en el mar, si tuviéramos como un grano de mostaza de fe, que ya lo tenemos, el monte se tendría que quitar y se tendría que echar al mar. Ellos mostraron incredulidad en las promesas del Señor con el agravante de que ya habían estado en el desierto y han visto, por ejemplo, cómo el Señor destruyó a todo el ejército del faraón en el mar, cómo murieron ahogados todos los egipcios y sus soldados y sus grandes tropas. Dios les dio grandes muestras de sus plagas. A pesar de eso, les costaba seguir creciendo en el Señor. Vamos a Números, capítulo 13, versículo 28. Pero el pueblo que habita en esta tierra es fuerte y las ciudades han sido fortificadas y son muy grandes. Y los vimos a los descendientes de Anac. ¿Qué es Anac en hebreo? Anac en hebreo quiere decir grande o gigante. Así vieron a los enemigos, como gigantes. Cuando ellos iban de la mano del Todopoderoso, del más gigante de todos que es Adonai, Hashem o Elohim. Ahora, la pregunta es, si los príncipes del pueblo tenían miedo, ¿qué quedaba para el pueblo? Nosotros, cuando mostramos integridad, tiene que ser en todas en las áreas en general, porque somos cartas leídas. ¿Cómo la gente va a creer en un Dios en el cual nosotros no confiamos del todo? Entonces, si hay falta de fe, hay que orar para que Dios aumente nuestra fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Pidiéndosela al Señor, como hicieron los apóstoles, Señor, aumentenos la fe, y también leyendo la palabra, porque la palabra viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí es como esa semilla va aumentando. Números 13, versículo 30. Caleb trató entonces de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo, subamos ya y conquistémosla. Ciertamente podremos con ella. Caleb lo que mostró en hebreo se llama Ruach HaJeret. Ruach, como todos sabemos, es espíritu y HaJeret es diferente. Caleb tenía un espíritu diferente. Eso pasó también con Josué. Por eso le creyeron al Señor. Y eran grandes guerreros. El Señor los hizo grandes guerreros. Deme un segundito que lo acepto a Pedro de Colombia, que se está sumando. Ahí está, y seguimos. Números 13, 31 a 33. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Y vimos allí a los nefileos y parecíamos langostas ante sus ojos. ¿Cuál fue el problema acá?
Se dejaron llevar por vista, no por fe. Cuando la fe es al revés. La fe es creer antes de ver. Creo que lo que el Señor me prometió va a suceder. Creo que el milagro que le estoy pidiendo, si es la voluntad de Dios, va a pasar. Y ahí voy por la lucha para avanzar, para tomar esa promesa. En la palabra, siempre lo decimos, hay más de 8.000 promesas para los hijos de Dios. Y son para que las alcancemos todas o la mayoría. Depende de nuestra fe y de nuestro esfuerzo. El Señor nos quiere dar todas las bendiciones. Dios lo que condenó entonces fue la falta de fe y la incredulidad de su pueblo. Y obviamente sus líderes. Números capítulo 14, versículo 3. ¿Para qué nos trae Adonai a esta tierra? Dijeron. Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa. Y miren, esta declaración es terrible. ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? Querían volver a Egipto, donde habían sido esclavos, donde les pegaban con el látigo, donde le daban ajos y cebollas. Habían despreciado el poder de Dios. Imagínense el dolor que sentía el Señor en su corazón. Por eso la decisión determinante: no van a entrar en la tierra. Van a tener que vagar 40 años por el desierto. Y esta generación va a morir, por excepción de Josué y Caleb, que sí me creyeron. Números 14, versículos 6 al 9. Y Josué ben Nun y Caleb en Jefone, esto fue lo que dijimos recién, que eran de los que se habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron de toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: la tierra que exploramos es tierra buena en gran manera. Y si Adonai se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero no os rebeléis contra Adonai, ni temáis a la gente del país, pues serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y Adonai está con nosotros. No estéis atemorizados de ellos. José y Caleb mostraron, como dijimos, un espíritu diferente, un Ruach Ajeret en hebreo. Volvemos a decir, Ruach espíritu, Ajeret diferente, Ajeret con J y con A. Números 14, versículos 23 y 24. Y acá viene la decisión del Señor. No verán la tierra sobre la cual juré a sus padres, todos los que me despreciaron no la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él, un espíritu diferente, y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Bien, acá notamos algo curioso, que los dos diferentes fueron Josué y Caleb. Sin embargo, el Señor en la palabra lo nombra solamente a Caleb. ¿Por qué lo nombra a Josué? ¿Por qué no lo nombra a Josué? Bueno, según muchos sabios judíos, estudiosos de la palabra, dice porque Josué ya estaba determinado a ser el sucesor de Moisés. Entonces ya tenía una tarea muy grande asignada. Por eso se daba sobreentendido que también tenía un espíritu diferente. Y por la valentía que mostró. Principio bíblico. Como hijos de Dios debemos marcar la diferencia en la sociedad y mostrar que tenemos un Ruach Ajeret. Mostrar que tenemos un espíritu diferente. Nosotros, como dijimos antes, somos cartas leídas. ¿Por dónde vamos? Como mencionamos la semana pasada, la para allá. No es me comporto bien en el Zoom nada más. Me comporto como hijo de Dios en el Zoom, me comporto como hijo de Dios en mi trabajo, me comporto como hijo de Dios en la facultad, me comporto como hijo de Dios en la escuela, me comporto como hijo de Dios por donde ando. El Señor permanentemente nos está mirando. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra. Y cuando fallo, porque todos fallamos, te suba, arrepentimiento y vuelta al camino correcto. Y Dios nos perdona, nos vuelve a limpiar, y nos abraza, y nos recibe nuevamente. Porque Dios es amor. Y Dios sabe que fallamos. Entonces mejor decíselo. Señor, me equivoqué, perdóname. Me arrepiento de corazón. Vuelvo a tu camino. Números 14, versículo 30. No entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar, os haría morar en ella, excepto, como dijimos, Caleb ben Jefone y Josué ben Nun. Solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Números 14, versículo 34.
Por el número de los días, de los 40 días, y acá viene la sentencia del Señor para el pueblo, en los que exploraste la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi disgusto. El Señor está disgustado, está enfadado por lo que pasó. Un año por día tenían que pagar. Por eso fueron 40 años vagando por el desierto. Por los 40 días que estuvieron inspeccionando la tierra. Es un dato muy interesante. Vamos a ir al libro de Josué. Un poquito más adelante. Vamos a ver otro caso de espías. En este caso los de Jericó. Acá es bastante diferente el aspecto. Vamos a Josué, capítulo 2, versículo 1. Y envió Josué Ben Nun desde Sittim a dos jóvenes a explorar diciendo, ir y reconocer la tierra y Jericó. Y los jóvenes fueron encaminados a Jericó y entraron a la casa de cierta mujer ramera, cuyo nombre era Rahab, y pernotaron allí. Estos espías, a diferencia de los que vimos en el caso anterior, sí confiaron en Adonai, sí confiaron en el Señor. La consecuencia fue que lograron llevar un buen informe y conquistaron la tierra, conquistaron Jericó, que fue la entrada a la tierra prometida. Josué capítulo 2, versículo 9. Sé que Adonai os ha dado la tierra, dijo Rahab, porque vuestro terror ha caído sobre nosotros. Acá notamos una gran diferencia con el caso anterior. En el caso anterior, los espías le tenían miedo a los enemigos. Acá son los enemigos los que le tienen miedo a los espías. ¿Por qué? Porque según Rahab, que le pasó el informe, la ramera que sabía todo lo que pasaba en la nación, en esa tierra, había llegado el informe al pueblo enemigo de Jericó de todo lo que Adonai había hecho en el desierto con el pueblo de Israel. Y ellos sí lo respetaban. Tienen un tremendo Dios. Estaban atemorizados con lo que Dios iba a hacer en Jericó. José capítulo 2, versículos 12 y 13. Esto dice Rahab. Y ahora juradme por Adonai que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros con la casa de mi padre. Y haré que viva mi padre y mi madre y mis hermanos y todo lo suyo, librando nuestras almas de la muerte. Acá Rahab lo que pidió es clemencia, pidió misericordia, no solo para ella, sino que pidió en primer lugar para su familia. Y acá encontramos un principio bíblico que tiene que ver con los dos mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Así lo resumió Yeshua, los 10 mandamientos en dos, y los 613 preceptos. Y el segundo mandamiento, que dice que es tan importante como el primero, es amarás a tu prójimo primero como a ti mismo. ¿Cuál fue el gran mérito de Rahab? Del cual tenemos mucho que aprender. Que pidió primero por los demás, después por ella. Quiero que salves a mi familia. Le pidió a los espías, salven a mi familia. Y por consecuencia fue salvada ella también. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Que muchas veces es oren por mí, oren por mí, oren por mí. Tenemos que aprender a amar y a orar por los demás. Y por consecuencia Dios nos va a añadir bendición a nosotros. Josué capítulo 2, versículo 14. Y los varones le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra. Cuando Adonai nos entregue esta tierra, mostraremos contigo fidelidad y bondad. Eran gente fiel. Y le dijeron, nosotros vamos a ser fieles al pacto que estamos haciendo con vos, Rafa. Vos nos estás pasando un informe de cómo es esta tierra, nos estás pidiendo que cuidemos a tu familia, nos vamos a cuidar, nos vamos a salvar. Vamos a tomar la tierra, pero vos y tu familia van a ser salvos. Josué capítulo 2, versículo 24. Y dijeron a Josué, Adonai ha entregado en nuestra mano toda esta tierra, y todos los habitantes de la tierra desmayan a causa de nosotros. Es que lo dijimos antes, estaban atemorizados porque sabían que a Josué y Caleb, a los espías actualmente, los acompañaba el poder de Dios, el poder de Adonai. El Señor estaba atemorizando a los habitantes de Jericó. Vamos a ir ahora, ¿y cuál fue la consecuencia? Conquistaron la tierra. Lo saben, cayeron los muros de Jericó y toda esa historia. Vamos a Brija de allá, para ir cerrando, pacto renovado. Vamos al libro de Hebreos,
capítulo 3, versículos 7 y 9. Hebreos 3, versículos 7 y 9. Y vamos a ver la concordancia que hay aquí. Por lo cuanto, así dice el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniendo a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. ¿Cuál es la conclusión? Si oyes hoy su voz, dice el pasaje, no endurezcas tu corazón. Amigos, el Señor nos está hablando y nos está instando a que seamos fieles a su palabra, fieles a sus preceptos, fieles a sus mandamientos. Yeshua dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. La Torah no fue abolida. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, dijo Yeshua. Se lee como una unidad. Torah, Tanaj y Brija de allá. Y todo este pacto completo es el que debemos cumplir. Cuando fallamos, como dijimos, hacemos la Teshuvá. Pero como Josué, como escuchamos en la canción al principio, tenemos que esforzarnos y ser valientes para cumplir con los principios que estableció el Señor. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta enseñanza. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintovin@gmail.com, y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerintovin. Para los integrantes del Zoom, nos desconectamos ahora 5 minutitos, tomamos un pequeño break y volvemos al Zoom con el mismo link. Para todos los demás, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias. Nos desconectamos 5 minutos, ya volvemos.